El proyecto de rendición de cuentas que se está discutiendo en el Parlamento incluye un capítulo de la reforma del Estado. Esto es lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. En esta ocasión se pone el foco en la modernización del empleo público. ¿Qué impacto puede tener? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. Esta rendición de cuentas viene llena de compensaciones, en particular la tónica, como desde el presupuesto nacional hasta ahora, ha sido esa. Los incrementos salariales siempre se dan para los jerarcas y no para los trabajadores que estén en la función en contacto con la gente. Caso ejemplo, Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no plantea ningún incremento aparte en términos salariales para sus trabajadores, para el policía que está en la calle. Ahora, ¿para quiénes genera compensaciones en esta rendición? Para los jerarcas, para los cargos de conducción política. Bueno, Servicio Civil ha venido diciendo que quería regular sobre esto, sin embargo no vemos ningún avance. Y luego, con respecto a lo que es el ingreso al Estado. El director de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos, ha planteado muchas veces que hay que regular, hay que tratar de que las funciones sean concursadas. Lo que vemos es que la variación con respecto a los ingresos al Estado, en particular sobre las designaciones directas, se duplicaron con respecto al año pasado. Y estamos hablando de unas 6.000 designaciones directas que hay hoy en el Estado. 5.000 de esas designaciones son de los gobiernos departamentales y además en esta rendición se presupuestan muchísimos cargos que no han concursado el ingreso al Estado y eso nos preocupa porque desregula de alguna forma la función pública. Y de todos estos temas estaremos hablando en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Conrado, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Mucho gusto, la verdad que es un placer estar acá. Bueno, es un gusto recibirte. Cuando hablamos de reforma del Estado, podemos hablar de muchas cosas, claro, ¿no? Eso implica muchas cosas. Yo decía en la introducción, bueno, vos lo sabés muy bien, desde hace tiempo que venimos hablando de esto, escuchando sobre esto, y bueno, hoy el foco está puesto en esta rendición de cuentas en la modernización del empleo público, ¿no? ¿Qué consiste? Concretamente ya vamos a ir a algunas cosas, pero a nivel general, ¿qué consiste eso? Lo decís muy bien, porque modernización del empleo público es una forma de llamarle a una reforma a la carrera funcional, de los sistemas de evaluación de funcionarios. Entonces está muy bien, el concepto de modernización del empleo público le hace justicia a esto. Obviamente reforma del Estado es lo que vengo diciendo y cualquiera no se necesita ser un especialista en la materia para darse cuenta que es una cosa mucho más amplia. Ahora, es una parte sustantiva de una reforma de Estado de la modernización del empleo público, porque se pueden diseñar muy buenas políticas públicas desde el escritorio, pero luego a la hora de implementar las políticas públicas, si no se tiene un empleo público, un funcionariado comprometido, con memorias institucionales para asesorar a los políticos, como sucede en los países desarrollados, que tienen empleos públicos de primera calidad, motivados, bien remunerados, o por lo menos remunerados con un sistema racional de remuneraciones. Luego es con gente talentosa, con un empleo público atractivo. Luego es muy difícil tener políticas públicas de calidad. Por eso es esencial para la reforma de Estado. ¿Por qué ahora, no? Porque, bueno, vos venís con esto desde hace mucho tiempo, mismo en este gobierno. Pasaron unos años, es cierto que está la pandemia, hubo la discusión de la LUC. ¿Eso condicionó, por ejemplo, de que recién ahora se esté llevando adelante esta Sí, propuesta? Lógicamente condicionó. Primero la pandemia, donde toda la atención estaba. Además, en el primer año que lo pusimos en la ley de presupuesto como artículos programáticos, como se va a desarrollar una carrera, porque en realidad hay que empezar a obtener información, hacer análisis. Nuestra carrera, que está basada, como lo he dicho muchas veces, en una identificación de ocupaciones que no están en un manual ni en un marco teórico que uno puede ir y decir, estas son las ocupaciones que tiene la Administración Central. En los ministerios se desarrollan tantas ocupaciones. Lo hicimos inductivamente, estudiando qué hacen los funcionarios, y eso lleva su tiempo. Si se hace con seriedad, luego se hace con participación de los trabajadores. Eso también lleva su tiempo. Hay que convencer, hacer muchos talleres, dialogar, negociar. Entonces, esas cosas llevan su tiempo. Luego, valorar ocupaciones. Una vez que se identifican, valorar una ocupación es algo muy complejo. Vale más un periodista de investigación que un comunicador institucional. Alguien que diseña la comunicación institucional, vale más o menos.
Entonces, valorar una ocupación no es una tarea sencilla. Cotejar eso luego después ir cuerpo a cuerpo con los funcionarios, a ver si se sienten cómodos o no con las ocupaciones que nosotros identificamos. Si no, en los perfiles, en las fichas técnicas, no nos estábamos comiendo algo que hiciera el funcionario. Eso lleva su tiempo. Además, la LUC también concentró la discusión política sobre los artículos, ¿no? Una ley ómnibus de ese tipo. Entonces, meter una ley de funcionarios, una fuertemente discutida en el Uruguay, pero siempre de alguna manera postergada su implementación, no se consideró conveniente. Recién en esta rendición de cuentas se terminó habilitando. Nos vino bien también a nosotros para poder hacer un análisis más exhaustivo de la temática. Obviamente lo que se resigna es una implementación en esta administración, que yo le he dicho que me hubiese gustado poderlo implementar. Bueno, no se dieron los tiempos, ni las prioridades, ni tampoco el espacio de implementación. Me quedo con algo de lo que mencionabas recién. Entre otras cosas, se busca identificar las ocupaciones, ¿no? Darle un valor. Eso es algo muy importante, porque seguramente todos conocemos una persona que trabaja en el Estado, ¿no? Y cuando uno se ponía a hablar con ellos y le preguntaba qué hacía, se podía encontrar con que hacía un montón de cosas. Y capaz que una persona hacía 10 tareas, ¿no? ¿Con cuántas ocupaciones se encontraron? Porque sé que en el trabajo previo entrevistaste a un montón de personas, hubo un trabajo de campo también. ¿A qué conclusiones llegaron? El sistema de ocupaciones que hay en muchos países en el mundo y que la OECD recomienda, bueno, hay varios organismos internacionales especializados en la materia o en la academia, podría decir que muchos papers destinados a esta temática, es una especie de acordeón. Uno ve el sistema del gobierno federal de los Estados Unidos, tienen miles de ocupaciones, porque llegan al detalle. Otros países como Australia tiene 12 familias ocupacionales y mete ocupaciones dentro de esas grandes familias. Quizás las familias pueden ser asociadas a los escalafones nuestros o algo así. Nosotros identificamos unas 110, ahora no recuerdo el término exacto porque a eso le sumamos, eran 100 y pico de ocupaciones más unas 20 de alta conducción. O sea que no vamos allá de unas 120, 125 ocupaciones en total. Pero eso también se puede desagregar, podrían ser más. Nosotros identificamos la ocupación de inspector, pero no es lo mismo el inspector bromatológico en salud pública que el inspector de trabajo en condiciones de trabajo o el inspector de rentas en la DGI. Entonces, la carrera de inspector a su vez se podría abrir en más ocupaciones. Entonces uno podría tener en vez de 100 ocupaciones, 250, 300. Entonces nosotros hicimos a cierto nivel, identificamos las ocupaciones. Ese nivel se puede desagregar más o agregar más si uno quiere. Nosotros nos conformamos con ese nivel de agregación que nosotros identificamos las ocupaciones porque nos parecía que estábamos identificando cada ocupación, aunque tenga distintos puestos de trabajo después en un ministerio, tienen valores similares. O sea, el inspector vale lo mismo en cualquier lado. Luego podrá tener algunos exclusividad, que ya tienen una partida de dinero asociada a exclusividad, que no es la misma en un ministerio que en otro. En eso no nos quisimos meter. Dijimos, sí, el inspector está entre tal valor y tal valor. Luego, la partida extra de exclusividad que puede tener, eso depende de los ministerios. Ya era muy complejo sacársela y empezar a decir, no, van a tener todas las mismas. Es decir, es muy complejo explicarlo a la ciudadanía, pero fue un trabajo técnico muy fuerte. Y identificar una ocupación es algo realmente complejo. Como tú decías, uno le pregunta a la persona y te dice que hace de todo. El otro te dice que no sabe bien lo que hace. Pasa. Hoy en día uno va por el Estado y le pregunta a las personas si sabe claramente cuáles son sus funciones. Muchas veces no están especificadas claramente al trabajador qué funciones tiene que cumplir. Otro hace cosas y no sabe qué valor aporta. ¿Para qué hace lo que viene haciendo todos los días? Entonces sirvió también para mover. Uno cuando identifica y estudia también genera una gestión del cambio. Hablabas de mover. Otro tema que es complejo siempre es la movilidad dentro del Estado. ¿Qué pasa en ese caso? Una vaca sagrada. Exacto. Justamente, uno de estos temas era también para que poder identificar ocupaciones y que si esa ocupación vale lo mismo en un lugar que en otro, porque es lo que vale la ocupación, la persona pueda moverse con facilidad.
Hoy en día en el Estado uruguayo una persona entra y no se puede mover de ese organismo. En la encuesta que hicimos sobre unos 40.000 funcionarios, que nos respondió cerca del 30%, que es un índice de respuestas muy interesante para una encuesta voluntaria y anónima, que no solamente preguntamos en la Administración Central, sino algunos entes autónomos y servicios descentralizados, nos dio que una de las cosas que más desmotiva, especialmente a la gente joven, que 2 de cada 3 están dispuestos a irse si consiguen una oportunidad en el sector privado, es la falta de movilidad. Es más, nosotros trabajamos con el Servicio Civil Australiano y hablábamos con una de las referentes de ellos y nos decía, yo soy la reina de la movilidad porque es por la 8ª agencia que voy. Ajá. Y lo dicen con orgullo. Cuando yo estuve estudiando en Canadá también, es muy valorado que la gente se mueva por distintos ámbitos porque vas conociendo distintos distintos campos de política, distintos ámbitos donde te vas moviendo y eso te da mayor valor analítico de tu profesión cuando vas a asesorar el diseño de políticas públicas. En 2020 hubo una encuesta de motivación, ¿no? Y allí los trabajadores decían que, por ejemplo, las evaluaciones no servían para, por ejemplo, premiar a aquellos buenos trabajadores y castigar a los malos trabajadores. ¿Eso fue un insumo importante, por ejemplo, para poder diseñar todo esto? Fundamental, porque nosotros estamos al mismo tiempo que diseñando un sistema de incentivos de carrera, racionalizando el sistema de remuneraciones también, identificando ocupaciones, valorándola e identificando salario con esas ocupaciones, al mismo tiempo hemos diseñado un sistema de evaluación por competencias. Sacamos las notas, sacamos esta cosa de que el incentivo para que los jerarcas le pongan el máximo a todo el mundo y si no le pones el máximo ya te reclaman, te interponen un recurso, porque no se sabe bien cuáles son los criterios con los que un supervisor evalúa. Vienen fracasando sistemáticamente. Décadas tras décadas en Uruguay fracasan los sistemas de evaluación. Hay empresas públicas que han ensayado, es más, nuestro sistema está un poco inspirado en la experiencia del Banco de Seguros del Estado. Es más, nos trajimos una funcionaria del Banco de Seguros, que es la que está trabajando en Servicio Civil, liderando el proceso con toda su experiencia acumulada. Hemos trabajado con ANCAP, seguimos trabajando con ANCAP para ver ahora el sistema de evaluación por competencias que tienen ellos, cómo se ayorna, entonces aprendemos mutuamente. O sea, no es que hayamos inventado la pólvora. En el Estado uruguayo hay experiencias que van hacia donde estamos yendo nosotros. Lo fundamental es que es un ciclo de evaluación donde participan muchos actores, no es solamente el supervisor. Participan los colaboradores, es decir, los compañeros y colegas del funcionario. Si el funcionario es jerarca, participan también sus subordinados y digitalizamos todo el proceso, porque si no es un papeleo infame. Y son conceptos basados en comportamientos observables. Cuando nosotros analizamos una competencia, trabajo en equipo, tenemos que capacitar a los funcionarios y a los supervisores, que es lo que estamos haciendo ahora, para que sepan identificar comportamientos observables, a ver si hay brechas o no de trabajo en equipo. Si yo tuviera hoy, como jerarca, evaluar a una persona por trabajo en equipo, no sé evaluarla. Más o menos me fijo si trabaja con gente o no, si consulta, pero en realidad es todo un expertise que hay que ir aprendiendo. Bueno, muchas empresas privadas de punta, Google, Apple, trabajan en estas cosas, sacan las notas, ven si se cumple el ciclo de evaluación, y si el ciclo de evaluación se cumple, que el responsable principal es el supervisor, para la cual a su vez va a estar evaluado. Ahí lo que se hace es se junta supervisor y supervisado, ven toda esa información que obtenemos del entorno y acuerdan una brecha, cómo cerrar una brecha de desempeño. Supervisor dice, mira, de acuerdo a lo que tu propia autoevaluación, lo que tus compañeros dicen, lo que el entorno y lo que yo veo que deberías mejorar esto. ¿Qué tal si, mira, de toda esta caja de herramientas, cuál preferís tomar para poder ver si podemos superar esa brecha de desempeño? Y sacamos las notas. Lo que evaluamos es si se cumple el ciclo de evaluación y si hay un esfuerzo por superar la brecha de desempeño o no. Y lo que acordamos con COFE es que el primer año en que lo vamos a instalar esto, que es el año que viene, vamos a hacer un piloto. Un piloto no significa en un lugar, sino una experiencia piloto que no tiene consecuencias prácticas sobre ascensos, etc. Después se evalúa la experiencia, y si la experiencia da resultado, ahí ya le hacemos que tenga consecuencias
que no tienen nada que ver con el despido de un funcionario, sino lo que apunta a esto es a mejorar la gestión a través del diálogo. Es una evaluación dialógica, si se quiere. Esto yo también lo he visto en Nueva Zelanda, hice una consultoría para Chile hace unos años atrás y consultamos al gobierno neozelandés, a Canadá, Australia, Bélgica, Brasil, y muchos están yendo en esta dirección de dialogar para evaluar. No que un jerarca se sienta en un rincón, mira, ve qué es lo que pasa hoy. 5 minutos demora una evaluación y está todo el mundo calificado con el máximo, y hay lugares donde pasan años sin haber evaluaciones, porque en total la gente no le ve. O sea, creo que eso es con participación de los trabajadores y además dialógica, y no mentirnos, no seguirnos mintiendo o atar la plata. Cuando uno lo ata a salario, tiende a salarizarse. Es muy difícil para los jerarcas decir, bueno, no, mira, no cumplieron, por lo tanto le vamos a sacar el salario correspondiente. Se termina salarizando. Claro. Nombraste a COFE recién. A diferencia de otros intentos en el pasado, ¿no?, de reformas del Estado, en esta ocasión se contó con la participación de COFE. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ahí fue fundamental un poco la experiencia que tomé cuando era subdirector de OPP. Hay conocimientos, también hay relaciones de confianza. Podemos tener puntos tirantes y diferencias y no llegar a acuerdos, pero cuando uno establece ciertas relaciones de confianza, eso me parece que es muy importante. Yo estoy agradecido con la Confederación porque, en primer lugar, nos abrieron la puerta de los ministerios. Si COFE te cierra la puerta de los ministerios y tú no podés trabajar con los sindicatos de base, no tenés información sustantiva para avanzar en este tipo de reformas. Uno necesita información brindada y ellos también nos ayudan a seleccionar muestras. No trabajamos solamente con los funcionarios sindicalizados, también con los no sindicalizados, pero la experiencia que hay a través de los sindicatos de base es fundamental para esa información. Por otro lado, COFE también hizo propuestas del articulado, un articulado que, como tú sabes, son casi, la rendición de cuentas tiene 440 artículos, más de un décimo, unos 50 artículos son estas reformas. Y muchas propuestas que nos hizo COFE en el articulado que recogimos, consideramos que llevaron a mejorar inclusive la calidad de la propuesta. Lo veíamos en el TV Disparador, hay unas voces críticas, ¿no? Veíamos a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, que apunta incluso a un tema de presupuesto, ¿no? Se preguntaba si el presupuesto alcanzaba como para poder llevar adelante esto. ¿Qué mirada tenés sobre eso, sobre esas críticas? Bueno, Betiana critica en parte decir, bueno, el director del Servicio Civil dice que hay que terminar con las compensaciones. Todavía no tocamos el tema salarial, pero yo he venido hablando que hay más de 1.200 compensaciones. 200 no se toca por ser beneficios sociales. Nocturnidad, un ticket de alimentación o lo que puede ser por hogar constituido, esas cosas no se tocan, son beneficios. Pero hay 1.000 compensaciones que son muy discrecionales y que se han ido acumulando por el tiempo y significan prácticamente el 70% de la masa salarial. O sea que el valor que agrega hoy un trabajador significa únicamente un 17% del total de sus remuneraciones. El resto depende si trabaja en un lugar rico o pobre según las compensaciones. Entonces lo que planteamos nosotros es licuar esas compensaciones en el salario de la ocupación. Y si aún las compensaciones, es decir, si tu ocupación vale 100 pesos, y hoy tu salario base son 17, pero en realidad te vas a mucho más porque vas acumulando compensaciones, las licuás hasta llegar a 100. Si hoy en día estás cobrando 120, porque las compensaciones no paran en 100, sino que siguen hasta llegar a 120, te quedás con una mochila de 20. Es decir, te llevamos las compensaciones hasta llevar la ocupación, pero desaparecen, te quedan a ti en el salario. O sea, agarramos las compensaciones y pagamos las ocupaciones. Si encima ganás por encima de eso, te queda como una mochila. Ya no van a ser compensaciones especiales por funciones especiales. En eso estamos diciendo que desaparecen la mayoría de las compensaciones. Betiana critica que en este gobierno se han seguido aumentando las compensaciones. Y eso es cierto. Mirá el conflicto de los
operadores aéreos, de infraestructura aeronáutica, y pelean por compensaciones. Y es muy probable que se le tengan que dar algunas compensaciones, si no te paralizan, por más que se decrete esencialidad o no, algún tipo de arreglo se va a tratar de llegar. Y así cada grupo de presión va presionando por tener más compensaciones. Y esas compensaciones se siguen repartiendo. Yo he criticado que se sigan repartiendo. Pero no tenés más remedio porque es una compensación salarial, es alguna forma de que cada grupo de presión, y mientras más presión tengas, capacidad de hacer presión, si son los únicos que sabés hacer control aéreo, en algún momento tu presión va a dar resultado. Si son los únicos que sabés hacer controles bromatológicos para las exportaciones de carne, evidentemente tu capacidad de presión y de obtener mayores compensaciones es muy grande. Entonces, yo le doy la razón a Betiana en que se han seguido hasta el día de hoy aumentando las compensaciones. Yo lo que estoy reclamando es, el día que se implemente una carrera de este tipo, este tema, este cuento de las compensaciones va a llegar a su fin. Yo no dije que en este gobierno no iba a haber más compensaciones. Lo que siempre digo es, sé que se implemente una carrera de este tipo y este tema de aumento constante de compensaciones irracional, desde mi punto de vista, va a parar. Esa es mi contestación de alguna manera. Debo decir que de cualquier manera, que más allá de las chicanas de Betiana que suele hacer constantemente, es su estilo, la comparecencia del viernes del Servicio Civil en el Parlamento fue muy buena, fue muy productiva. Había diputadas del Frente Amplio que nos hicieron, con Sandra Echeverri, la propia Betiana, Ana Olivera, que hicieron preguntas muy pertinentes, muy ajustadas, que denotaban lectura de la materia y sirvieron, me parece, para dar un debate argumentativo muy, muy sólido. Cuando hablamos de reforma del Estado, por ejemplo, aparece en el documento Compromiso para el País, ¿no? Firmado por todos los socios de la coalición. Pero hay una sensación también de que, no sé, me lo podrás decir vos, que a veces los políticos, el sistema político, le tiene como cierto miedo a tocar la reforma del Estado porque quizás puede pensar en costos políticos. ¿Hay algo de eso también? Sí, yo creo que sí. Que hay un tema de... Hay varios intereses. Tú tenés que en el Estado hay ámbitos más ricos y más pobres, que no necesariamente obedece a que agreguen mayor valor, sino que quizás ámbitos donde se está más cerca del dinero o ámbitos donde la razón es más empresarial y la otra razón más social, un campo de políticas más social y el otro más empresarial. Los que están más asociados a lo empresarial o que se financian a sí mismos o que cobran por sus servicios, ya sea empresas o unidades ejecutoras que tienen tasas y proventos, van a tener una mejor situación financiera que los que no. Y siempre es lógico que aparezcan resistencias a poder igualar. El que tiene una situación de más privilegio no le va a dar mucha gracia que se redistribuya el dinero y que valga lo mismo un administrativo en un lugar rico que en un lugar pobre. Nosotros hemos demostrado que una misma persona, por hacer lo mismo en el mismo nivel jerárquico, puede cobrar 2 o 3 veces más o 2 o 3 veces menos si uno está en un lugar rico o pobre. Eso genera ruidos, resistencias permanentemente. Por lo tanto, racionalizar una línea salarial para igualar genera ruidos. Lo ha dicho COFE, inclusive. Conrado, vas a encontrar ruidos y tienen razón. Pero también el hecho de salarizar muchas compensaciones, muchos grupos pueden sentir que esto es un derecho adquirido. Nosotros peleamos mucho por tener estas compensaciones. Bueno, pero son injustas. ¿Por qué tú tenés estas compensaciones y otros no? ¿Por qué unos están topeados y otros no están topeados? ¿Por qué tú cobras por rendimiento a resultados y el que está al lado no cobra por rendimiento a resultados? Está lleno el Estado de este tipo de cosas. Y eso siempre... El sistema político tiene, los partidos o quien esté en el gobierno, tiene temor de los recursos que pueden interponer los funcionarios cuando se va hacia un sistema de decir, bueno, estas compensaciones que están acá en realidad van a ir a rentas generales y van a alimentar una línea salarial y no a este lugar en particular. Entonces, por eso hay que ir con pies de plomo, trabajar muy seriamente, haciendo simulaciones, estudiando las compensaciones como hemos hecho nosotros. Yo digo siempre, nos hemos traído Leandro Cipitría, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, gente del Banco Central a trabajar, gente del BPS, que hemos trabajado con gente de Data Science
para poder hacer muy buenas simulaciones y muy buenos cálculos, y las cátedras. Creo que formamos un equipo liderado por Carlos del Piazzo, porque los ayuntamientos anteriores tenían vicios de inconstitucionalidad. Cuando uno hace una reforma tan innovadora de que no va a clasificar a la gente por la cantidad de años que estudió, sino por lo que hace, en Uruguay es tocar una vaca sagrada. Tocamos la lógica de los escalafones. Una cosa para los administrativistas era intocable. Entonces, invitamos a Correa Freitas, 2 veces director del Servicio Civil, Cristina Vázquez, Felipe Rotondo, Graciela Ruocco, Eduardo Esteva, Durán Martínez. Trabajaron con nosotros 3, 4 meses y logramos tener un articulado donde, después de mucha discusión, dice, bueno, acá no habría vicios de inconstitucionalidad, sería algo serio. Entonces, es cierto que el sistema político tiene reticencias, no es fácil tomar una solución de este tipo. Ahora, de alguna manera, pese a que yo insisto en que debemos implementar una reforma de este tipo, tengo que estar de alguna forma, la palabra no es agradecido, pero tengo que estar satisfecho de que por lo menos pudimos ir a la rendición de cuentas, incorporar 50 artículos y yo estar acá defendiéndolos. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Conrado Ramos. Hoy está en la discusión, en la polémica, un tema en el que vos venís trabajando desde hace tiempo, que son las certificaciones médicas. COFE presentó miles de firmas en contra de la iniciativa, dijo que el Estado está intentando hacer caja con las enfermedades y que no fueron tenidos en cuenta en la discusión. ¿Qué lectura tenés de todo esto? Bueno, hoy de mañana también me preguntaron por eso y de alguna manera, porque el presidente afirmó que sí, que había habido ámbitos de negociación, y digo, bueno, los dos están diciendo una parte de la verdad, porque cuando en la discusión para la ley, primero la ley de presupuestos, después en las rendiciones de cuentas, cuando este tema se incorporó, sí hubo consulta y participación, las instancias de negociación se abrieron, no se llegó a un acuerdo. El COFE siempre estuvo no solamente el COFE, la Mesa Coordinadora de Entes, la Educación, siempre estuvieron en contra de los descuentos, de que hubiera descuentos de este tipo. El decreto último, no hubo una instancia de negociación colectiva. Ahí tiene razón COFE, en lo que dice. O sea, que por eso digo que tienen razón los dos. Cuando el presidente dice, sí hubo instancias de negociación, no las hubo en particular con respecto al decreto. Ahora, sí, ahora el Poder Ejecutivo está, bueno, yo me comuniqué hoy con Joselo y vamos a tener una instancia de discusión sobre el decreto porque hay cosas que es cierto que hay que clarificar muy bien. Por ejemplo, la retroactividad. Tiene que quedar muy claro que la intención del Poder Ejecutivo no es descontarle, ponerle que esto empiece a operar en octubre, noviembre, o sea, todavía falta instancias claras para poder implementar esto. No es una cosa sencilla, hay que elaborar todavía listados de enfermedades invalidantes, como se dice que todavía no está elaborado. Hay que ver cómo se liquida dentro del rubro ceros el descuento. Hay algunos detalles técnicos todavía que hay que reformular y entonces cuando esto empiece, y nosotros tenemos que hacer el cronograma de ingreso de los organismos. Cuando los organismos empiecen a ingresar, no quiere decir que si voy a hacer una fecha X, 1 de noviembre, que ingresara alguien el 1 de noviembre, que si esa persona, la persona dentro de ese organismo, faltó más de 9 días, el bono que tiene de 9 días, se le va a descontar todos los días que faltó de más. Es decir, no va a ser retroactivo en el sentido de que se le va a descontar los días que faltó más en los 9 días. Claro, recordemos que la reglamentación establece un máximo de 9 días, ¿no? Exactamente. En todo caso, lo que puede llegar a pasar es que lo retroactivo sea, si se comió el bono de 9 días de acá a noviembre, cuando empezara a entrar ese organismo, si falta, a partir del día que falte se le empieza a descontar. No es que tenga los 9 días de bono, pero no descontar para atrás días que se haya excedido los 9 días. Eso está claro. Eso creo que yo lo he consultado ahora y está claro. También está bastante claro
que no se le va a descontar una cosa que yo admito, depende cómo uno haga la lectura del decreto, que admito que era muy controversial si alguien con una enfermedad invalidante y que tiene un tratamiento prolongado, se le descuenta primero y tiene que ir a hacer el trámite para el no descuento. Es muy antipático eso. Entonces, esas cosas las vamos a discutir, nos vamos a reunir la semana que viene y creo que ahí se puede abrir un ámbito de discusión, no solamente de cuándo se empiezan a implementar estas cosas, sino la forma, algunas cosas del decreto que creo que dan lugar a discusiones o a medidas antipáticas que podrían parecer, que creo, por lo que he consultado, no es la intención del Poder Ejecutivo en ese sentido. Conrado, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la OE. Muchísimas gracias por Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.